¿Los fantasmas existen? A la ciencia le resulta prácticamente imposible catalogar o estudiar cualquier fenómeno paranormal en cualquier forma metódica, por lo que la consigna científica es simplista. Los fantasmas no existen. Toda creencia en su existencia es indicio de atraso ideológico, de superstición, de cobardía, lo que demuestra una falta de elementos para explicar la existencia de otras realidades y mundos como el más allá, y una forma de denostar por medio de la ciencia al gran número de personas que alrededor del mundo creen en la existencia de fantasmas y la permanencia del espíritu en una vida más allá de la muerte. Está claro que el científico tampoco comprende la espiritualidad intentando dar una explicación científica a algo que no la tiene ni la necesita. Suponiendo que un fantasma sea una energía que no comprendemos, al final solo les puedo decir que no hay manera de probar o refutar cualquier teoría sobre un fenómeno que es tan misterioso, que ocurre tan rápido y sin aviso. Todo lo que en la actualidad se ha podido hacer es documentar experiencias personales y tratar de construir lo que podría ser el fenómeno fantasmagórico. Muy buenas noches y bienvenidos a Secretos de Ultratumba, terror, miedo y misterio. En esta podcast semanal yo soy Lestat y les doy la bienvenida a este canal. Conmigo se encuentra el documentado. ¿Cómo estás, documentador? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación nuevamente en este viernes de mayo, aquí para continuar con este especial que nos lo habían pedido ya nuevamente de que continuáramos con esta segunda parte y pues ahora sí que les cumplimos y se los traemos. Así es, vamos a hablar de la segunda parte de Fantasmas y Espíritus. La vez pasada hicimos una transmisión muy corta y estuvo muy buena, entonces nos pidieron que hiciéramos la segunda parte y aquí está. Para ello queremos también como decir en qué nos habíamos quedado la vez pasada. Por si no lo han visto, visiten ese video, todavía está en Twitch, lo dejamos como destacado o lo pueden también visualizar en YouTube, depende de la plataforma en la cual nos estén viendo. La vez pasada, no sé si te acuerdas, documentado, que nos quedamos hablando sobre los tipos de fantasmas. Los tipos de fantasmas que las creencias populares tienen. Pero, sí, dime. Bueno, efectivamente, en el mundo, muchos continentes, muchos estados, muchas creencias diferentes, muchas religiones, sobre todo muchos en Asia. Y sí, cada quien tiene su visión diferente de los tipos de fantasmas que tienen. En algunas partes no se les conoce como fantasmas, pero para nosotros en sí, para todos, es una aparición, un ente. Y qué bueno que mencionas esto de las religiones. Todas las religiones tienen sus creencias sobre fantasmas. Y quiero comenzar el podcast hablando sobre las creencias religiosas sobre fantasmas. Y bueno, algunos argumentan que la religión evoluciona y da forma o es una manera de abordar los temores que tienen las personas, sobre todo ante la incertidumbre sobre una de las cosas más difíciles que podemos imaginar, que es la muerte. Casi todas las religiones ofrecen una explicación de lo que nos pasa después de morir y aseguran que la muerte no es el final. De hecho, existen pruebas de que las personas que son muy religiosas no le temen a la muerte tanto como el resto, como los ateos. Es correcto, también depende mucho de las creencias que tengas. Por ejemplo, vamos en el hecho de los budistas, no es lo mismo los budistas de la India o de Nepal, que ellos no creen en los fantasmas, no creen que sea un ente como tal, sino más bien una representación propia de los demonios o de los seres del hinduismo. Cosa diferente en el Tíbet, que ahí sí hablan de seres fantasmagóricos, entes, que dejaban cosas pendientes ahí en esas partes del Tíbet y que se aparecen en esta zona. Incluso han hecho videojuegos acerca de esto. Es uno muy famoso del PlayStation 2, en el cual un alpinista viaja al Tíbet, se le aparecen pues fantasmas, entes, y tiene que estar haciendo rituales tibetanos para hacerlos descansar. En esta versión de esto, entonces sí son como que creencias muy diferentes también de la religión y de la zona y del tipo de secta dentro de una misma religión. Ok, hay como vertientes en las religiones, pero si nos vamos al lado más purista y digamos hablando de las religiones mayormente practicadas, ¿cuál es la visión que ellas tienen sobre el más allá? Digamos los fantasmas precisamente, el espíritu. Bueno, tenemos que entender que espíritu, la traducción al español lo que quiere dar a entender es una aparición. Uh-huh.
¿Qué se puede entender por una aparición? Pues también se puede entender como una aparición, por ejemplo, de la Virgen María. ¿Ok? Es algo que se aparece, algo que es un ente, podemos decirlo, como que se puede atravesar con la mano, pero que está ahí, que tú puedes reconocer algo físicamente, ¿no? Aparición. Exactamente. Ok. Tenemos incluso muchas leyendas desde la época de la Nueva España, entonces pues en esa época, ¿no? Entonces, no sé si quieres que empecemos abordando con lo que son las creencias del Islam, no sé si quieres dar tú ese inicio y yo te ayudo con otra parte. Bueno, las creencias del Islam, pues los musulmanes, ellos no creen que los muertos pueden regresar como fantasmas, por lo que si un musulmán cree que ha visto uno, pensará que se trata de un genio. Ellos creen mucho en genios. Los famosos Dijins. Los Dijins, ¿sí? Como espíritus del desierto. Bueno, son seres que tienen una combinación de propiedad física y espiritual y tienen interacciones que pueden ser malévolas o benévolas dependiendo de la situación. También existen otras religiones como los testigos de Jehová. Bueno, eso ya es alejarme, pero los musulmanes no creen en espíritus de personas. No creen que el alma se quede en este plano, sino lo que hay son como seres energéticos, entidades, como bien lo decimos, genios. Exactamente, y de hecho es muy famoso, muy conocido el famoso demonio o Dijin del desierto. ¿Esto qué es? Bueno, que en el Sahara, al ser una zona muy seca, aparecen torbellinos, tornados de fuego, los cuales, bueno, se plantean o se dicen, en la traducción al español de ellos es el demonio danzante, que es como que está danzando. Otros tienen la teoría de que son los demonios, los famosos genios, por ejemplo, de Aladín, que si tú haces un cierto ritual, un cierto pacto, pues puedes obtener riquezas y demás, pero no entra tanto como en la aparición, más bien entraría en una situación un poco más apegada a lo que sería como la demonología y mitología, pero, o sea, hay algo muy extraño porque si bien los musulmanes no creen en los espíritus, creen en las energías. Por ejemplo, el mal de ojo, ellos creen mucho en eso. Sí, efectivamente, tenemos incluso, por ejemplo, lo que es el ojo de Fátima, que el ojo de Fátima, pues es igualmente un ojo que para proteger del mal de ojo, de la brujería. Un amuleto. Exactamente, un amuleto, que de hecho, incluso aquí en esta parte del occidente, que aunque no seamos musulmanes, lo puedes encontrar en la calle, te lo venden para la buena suerte. Que es el ojo de venado aquí, ¿no? También le llaman. También, exactamente. El punto de vista cristiano, ¿qué es lo que nos puedes decir sobre qué cree el cristianismo de los fantasmas? Bueno, habría que tener diferentes posturas dentro del cristianismo. ¿Por qué? Porque en el cristianismo existen diferentes religiones, o mejor dicho, divisiones dentro del cristianismo. No es lo mismo un católico, un ortodoxo, un mormón, que también son cristianos, etcétera, ¿no? Ok. Aquí también hay parecidos. ¿Por qué? Porque se considera que, que los fantasmas o las apariciones solo van a aparecer donde hubo derramamiento de sangre y que realmente es un demonio. Hay otras vertientes dentro de la religión que la idea es de que realmente se aparecen. ¿Por qué? Porque Dios lo permite para que la gente tenga certeza de que efectivamente hay vida más allá de la muerte. Otros dicen que no, que esta postura no es así. Si tú y yo bajamos a lo que es, por ejemplo, la Biblia, okay, cuando Jesús está caminando sobre el agua, piensan que es una entidad, que es un fantasma. Cuando Él se les acerca les dice que igualmente sí. E igualmente cuando se les aparece a los apóstoles después de la crucifixión, igualmente pensaban que era un fantasma. Sí, precisamente en esa parte, cuando reencarna o resucita, perdón, cuando resucita y se les aparece a los apóstoles, piensan o dudan que sea realmente Él, Jesucristo, y dicen que es como un fantasma o un impostor, y Él les dice, yo no soy fantasma, él aparece en carne y hueso, y eso también tiene que ver muy ligado con las creencias judaicas. Los judíos, si bien no aceptan del todo la existencia de fantasmas, aceptan la reencarnación de una persona en cuerpo, en carne y hueso. Exactamente. De hecho, por manejarte una historia adicional a esto, un ejemplo, Hitler, una persona que en sí en vida estuvo aferrada en acabar con una raza, dentro de lo que es el rito liberal judaico, que normalmente está más apegado en esta parte de Latinoamérica, ellos tienen la creencia o piensan que, de acuerdo a sus creencias, que Hitler reencarnó y que posiblemente reencarnó en una mujer y que nació en una judía exageradamente ortodoxa y que nada más se dedica a tener hijos, que es como que contraponerse a lo que había hecho en su otra vida. Otros consideran, dentro de la religión judaica, por ejemplo, los judíos ortodoxos, los que se encuentran en Israel, en Jerusalén,
que esto no existe, que tú te mueres y que existe un juicio en el que si fuiste más bueno que malo, entrarás directamente al paraíso. Y hay otra vertiente, por ejemplo, dentro, por ejemplo, de los askenaz, que lo que creen es que ellos, que tú te mueres, entras a un sueño profundo hasta el juicio final. Entonces muchos se mueren esperando el juicio final. Y que esto igualmente se repite, por ejemplo, con los musulmanes sunitas, que se entierran cerca de la Meca para esperar el juicio final para poder darlos. Entonces son como que creencias muy apegadas de acuerdo a estas zonas, pero cada uno tiene de estas creencias de que como tal los fantasmas no existen. Si tú, por ejemplo, compararas con el cristianismo anglicano de Inglaterra directamente o de Escocia, se considera que su país es de los más embrujados, que hay más fantasmas, incluso ellos calculan que hay alrededor de 3 fantasmas por metro cuadrado, una cosa así exagerada, sí. O bien, recuerdo la revista del Time for Times o los tiempos fortianos, si tú sales a la calle y ves más de 200 personas, ellos dicen que mínimo de esas 200 personas, 3 son fantasmas. Bueno, si te vas a las estadísticas puedes argumentar cualquier cosa. Sí puede ser un poco exagerado, pero bueno, hay similitudes alrededor de las culturas religiosas que pueden dar o vislumbrar como una creencia en común sobre el espíritu o el alma. Ahora, antes de concluir con este bloque, con esta pequeña parte, quisiera comentar algo más. Aunque si bien es cierto, el judaísmo es bastante reticente con respecto a estas posturas, en referencia a lo que son los fantasmas, las apariciones, los espectros, existen ciertas menciones alrededor de ellos. En el Talmud, por ejemplo, este famoso libro, en sí nos habla de muertos que vuelven a aparecerse físicamente con su cuerpo. Creencia que tiene aceptación en el cristianismo, como lo mencionamos, en la resurrección de Jesús, en lo que viene siendo en Mateo, si no me equivoco. Bueno, en sí el Talmud nos dice que está prohibido intentar establecer contacto con un muerto por medio de brujería o cualquier otro medio que no sea el rezo. Nótese aquí 2 puntos que voy a hacer. Ellos sí creen que existe la brujería, y en segundo que está prohibido hacer contacto con estos seres. Entonces de ahí ya tendremos 2 cosas. En una, que la brujería, de acuerdo a los judíos, existe, y que, por ejemplo, lo que es pues tener contacto con los muertos es posible. Es bastante interesante en esto que les voy a comentar. Okay. Ahora, varios sabios se preguntan si el texto implica que dicho contacto es posible o está prohibido hacerlo, y que es imposible. De otras formas está prohibido intentarlo, ya que el sujeto incurre en idolatría. Entonces pongamos que en el hecho de las personas que usan la Ouija para tratar de contactar, tendrías que ver si efectivamente es como dicen, contactas con muertos o bien contactas con demonios. Si tú y yo nos vamos, por ejemplo, al caso de lo que viene siendo la Ilíada, o la Troyada, que sería la traducción al español de lo que es Ilíada, sí. Hay una parte donde a Odiseo le dicen que para que pueda regresar tiene que hacer una invocación y tiene que matar a un buey y meterse a bañar con meterse en el hoyo con la sangre, y que se le van a aparecer los espíritus para decirle cómo tiene que regresar a su Ítaca. Esto lo menciono solamente como para agregar un poco más. De todas formas, pese a las reservas, el Tanaj relata una historia de un hombre que estableció contacto con los muertos. Era nada más que lo que era el rey Saúl de la Biblia, del Antiguo Testamento, de lo que vendría siendo los textos judaicos, que con la ayuda de una bruja llamó al recién difunto profeta Samuel, o Shamuel, o como ustedes lo conozcan, le dicen, ¿no? Y le pidió ayuda para derrotar a los filisteos, aunque dicha acción está prohibida, siendo que en el libro de Samuel, pasaje 28-5-25, incluso ustedes lo pueden verificar, se los repito, es libro de Samuel 28-5-25, la primera vez que se mencionó a la nigromancia en un texto. De hecho, es que no aceptan los judíos que exista o que se deba de practicar la magia, mas sin embargo si hay una magia judía, y ellos mismos son los que crean el concepto de nigromancia, que es la forma en la que tú te comunicas con los muertos. Efectivamente. Ahora, los expertos judaicos, por ejemplo, está el rabí Shmuel ben Joffrey, comenta que realmente lo que hizo fue que la bruja engañó a Saúl haciéndolo creer que estaba frente al profeta muerto. Okay. Entonces nuevamente estamos entre esto de que judíos dicen una cosa, otros dicen otra, o sea, son diferentes posturas dentro de la propia religión. Hay una postura racional que trata de explicar las cosas por medio de cosas posibles, y hay una forma, por así decirlo, más irracional, que es la que busca el lado fantasioso, ¿no? Exactamente. Incluso, por ejemplo, si tú y yo viajamos a las parábolas de lo que era Jesucristo, está, por ejemplo, lo de el pordiosero Lázaro y del rico, ¿no? Entonces el rico muere, entra a lo que es la llanura de Abraham, y le pide que
que se vaya a parecer, que le permita parecerse a su familia y que le diga que pues cumpla, que bueno, qué es lo que pasa después de morir, y lo que se le aparecen los profetas, como Moisés dice que no, que si ya tenían a los profetas y no hacen caso, no tiene caso que les manden una aparición. Entonces ahí estamos hablando de que es como que puede ser posible dentro de eso, pero que no lo permiten porque al fin y al cabo no tiene sentido, porque no toda la gente va a creer que realmente lo que están viendo es real. Ok. Uh-huh. Bueno, hay más fantasmas, ¿no? O sea, los judíos de hecho practican exorcismos para liberar a las personas de una, ¿cómo se le llama? Una entidad maligna, entidad, un dibuk, lo pero- que pero llamarían eso ellos. se llama una... ¿Cómo se...? Bueno, continúa. Bueno, hablando de eso, de lo que tú comentas, un tipo de fantasma que podemos encontrar en el judaísmo es la figura del alma errante. En algunos pasajes del Talmud, incluso en el Chavo del Ocho, hay unos episodios donde hablan del fantasma chocarrero, ¿no? Es muy parecido a esto. Ok. Cuando se habla del exorcismo, se menciona la existencia de almas que no logran correctamente despedirse de su cuerpo o no se dan cuenta que realmente están muertos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, lo que pasa en la película de Beetlejuice, ¿no? De que se mueren, tienen el accidente, llegan a su casa, pero no se dan cuenta que están muertos hasta que empiezan a vender la casa y bueno. Entonces más o menos como que sería esto como una especie de debug ellos. Ok. Como se quedan esos espíritus en este mundo, buscando desesperadamente un nuevo cuerpo al que adherirse, a veces entran en el cuerpo de una persona enferma o débil y se convierten en dibuks. Espíritus que poseen cuerpos ajenos o a veces se adhieren a un árbol o a algún animal o cuerpo de agua. En cualquier caso, el alma debe ser liberada bajo un tikkun. Un tikkun es un exorcismo dentro del judaísmo. Ahora, nota lo que yo te estoy comentando aquí, de que se habla de que se unen al agua. Okay. Se dice que hay una teoría, bueno, una leyenda urbana, que todas las personas que mueren dentro del mar, por digamos todos los hundimientos, lo que tú gustas, esos espíritus se quedan encerrados en el agua. Y es como si estuvieran ahogados dentro del propio agua. Entonces cuando tú vas a nadar, sientes que te jalan y que la historia o el mito urbano es de que esos espíritus te están tratando de jalar porque no quieren estar completamente solos. Uh-huh. Ok. Bueno, pues podría ser lo mismo que dicen. Cuando una persona se está ahogando, trata de jalar a los otros. Exactamente. Algo así medio extraño. Ya me acordé de lo que te quería decir. O sea, los dibuks son entidades que ejercen una influencia sobre una persona viva. Exactamente. Entonces, mira, normalmente los judíos no rechazan actividades ocultas diseñadas para contactar con los muertos, y aparece que hay poco consenso dentro del judaísmo en cuanto a la existencia de fantasmas. Sin embargo, las tradiciones orales judías incluyen historias de fantasmas malignos, que son, como mencionas, los dibuks, y de fantasmas bondadosos y serviciales, lo que se conoce como burs. Uh-huh. Incluso ustedes lo pueden buscar en internet, se escribe con 2 Bs, URS, que tratan de entrometerse en los asuntos humanos. Uh-huh. A todo esto, bueno, llegando ya a la conclusión de esta parte, de este bloque del podcast, ¿cómo afecta el Dios en el que crees a los fantasmas que podrías llegar a ver por la noche? Yo creo que sí depende de mucho, porque por ejemplo manejaríamos que en el cristianismo consideran que son entes pues, de determinado punto malignos. ¿Por qué? Porque no son naturales. Y en muchos casos, por ejemplo, los llegan a confundir incluso con duendes, porque estos espíritus llegan a esconder cosas. Uh-huh. Okay. O hacer malas jugadas en ese sentido. Uh-huh. En esta situación hay ocasiones que, por ejemplo, cuando mandan a traer a un sacerdote en cuestión del cristianismo, pues echa agua bendita, hace sus oraciones y lo que hace más bien es como que liberar de la infestación del fantasma que se encontraba ahí en casa. Uh-huh. Eso son más o menos lo que se maneja, que en el cristianismo, sobre todo en el catolicismo, son infestaciones cuando vemos estas cosas. En el judaísmo, pues ya vimos, ¿no? Que este tipo de prácticas no están como que del todo, no todos creen, ni no todos lo toman como que es algo normal. En el Islam ellos lo manejan como que son demonios, entonces sí depende mucho de la creencia y del profeta que les hizo a creer. Tendríamos que ver que, por ejemplo, no sé, en Japón se tiene la idea de que los fantasmas son entes que tienen que estarles ellos dándoles pues ciertos regalos, ciertas ofrendas para mantenerlos tranquilos. Por ejemplo, está la famosa leyenda de la mansión de la pornografía, donde supuestamente hay un fantasma que le tienen que estar enviando ofrendas, por ejemplo, de revistas de mujeres desnudas o ciertas cosas que son como de fetiches para ellos. Y así hay muchas historias dentro de Japón, lo que es dentro del shintoísmo. Podríamos decir que las creencias van a definir la percepción que tiene la persona sobre la realidad.
Pues sí, en sí la realidad es creada por la percepción, entonces si tu percepción y tus creencias son de alguna forma, es lógico que las vayas a ver de cierta situación. ¿Te condicionas para ver eso que quieres ver? No sabríamos decirlo a ciencia cierta, ¿por qué? Porque muchas personas se han estado intentando condicionar, incluso por ejemplo libros de fantasma, bueno, de estudiosos de los fantasmas en Inglaterra comentan que a lo mucho una persona podrá ver un fantasma en su vida, pero no se le va a volver a repetir este efecto porque no es algo tan común dentro de una propia sociedad. Son eventos aleatorios que pueden ocurrir sin explicación y de forma muy rápida. Exactamente, entonces por ejemplo, caso de México, ¿no? La Llorona. Puedes conocer a mucha gente que la conoció, pero nunca hemos escuchado a una persona que diga, ah, yo la he visto 2, 3 veces. Entonces es una cuestión que nada más le escuchan una vez o X, oye cosas, pero no es como que a mí me pasó tantas veces. Eso sí existe, o sea, no es algo real. Ok, vamos a pasar de las creencias religiosas a las creencias populares. Entonces, eh, creencias populares podemos definir que son muy antiguas, las creencias han evolucionado y algunas se han conservado. Por ejemplo, tanto los sumerios, griegos, egipcios, estaba en ellos muy presente la idea de que un fantasma podía presentarse en los sueños de una persona para transmitirle información. Y eran hechos que debían ser interpretados por sus sacerdotes. Muchos de estos fantasmas también ya desde entonces se creía que arrastraban cadenas como un símbolo de su condición de presos. Al parecer, pues es un complemento que no pasa de moda. Sí, efectivamente, en esto que mencionas de lo de las cadenas, pero normalmente esto de las cadenas se contaba en épocas, por ejemplo, de todavía hasta de 1900, donde los encadenaban. Ahorita todavía los encadenan, pero no de la forma como antes. Incluso ahorita tú vas a las cárceles, algunos de los presos trabajan. Es muy raro que se mueran dentro de la cárcel. El problema tal vez sería en fantasmas, por ejemplo, de cárceles psiquiátricas. Ujú. Eso se daría más miedo. Eso sí daría más miedo, ¿por qué? Porque son entes que, por ejemplo, ¿qué tal si fueron psicópatas, si fueron caníbales o muchas cosas y no han dejado el plano astral y podría hacerse o darse el caso de que pues están ahí en ese Se sienten seferesi libres. y ya están un poco libres y están atacando. Entonces sí tendrías que ver más o menos ciertas cosas, a ver si... Digo, esto que yo te comento es como una teoría. Es una teoría, de hecho yo comparto esa teoría del punto de vista de que, digamos, una persona normal, que tuvo una vida normal y por algún motivo no puede trascender su espíritu y se queda como un fantasma, pues podría tener un comportamiento, digamos, más racional, pero algún loquito, alguien que ya tiene un problema mental, no hablando de un psicópata que tal vez tiene cierta inteligencia, sino alguien que es más errático Sí. y que se vuelve un fantasma sería agresivo. Efectivamente, entonces sí depende mucho de esta situación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para los hindús los fantasmas son las almas de las personas que sufrieron una muerte violenta o de aquellas que no han percibido los rituales de la muerte apropiados y necesarios. Es decir, si tú te olvidases de mí durante la muerte, yo regreso para que nuevamente vuelvas a hacer el ritual, ¿no? Para que yo pueda descansar. Es como si ganaran puntos. Ahora, por ejemplo, los fantasmas en el budismo, nuevamente te lo repito, en este es en el budismo Shingon de Japón, son reencarnaciones de individuos que pueden estar intentando solucionar sus problemas del mal karma. Es decir, lo que, por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica manejamos, ¿no? Rézale al alma bendita del purgatorio. ¿Para qué? Para que ella haga cosas por ti y no te pase algo, cosas así. Ellos tienen como que es parecido, pero le llaman de otra forma, pero incluso pareciera mentira que cuestiones de distancia y de creencias tan lejanas se comparten puntos de referencia importantes. Entonces ahí ya podemos notar que hay cierta repetición de creencias. Ok. No sé si te interesa, por ejemplo, eso que te voy a comentar en cuestión de creencias populares. Plutarco, estamos hablando de este filósofo, en el siglo I hablaba del espíritu de un hombre asesinado que se aparecía en los baños de Queronea. Plinio el Joven nos cuenta la historia del espíritu de hombre que no dejó de pasearse por una casa de Atenas hasta que su nuevo dueño, un filósofo, lo acompañó y vio su cadáver. Sus apariciones cesaron cuando se le entierra correctamente. Algo que nuevamente también pasa aquí en México, de que dices, es que no descansa del todo, y entonces, por lo mismo, ¿no? Sí, es la creencia que se tiene de que si no se le da entierro a un cadáver, el espíritu va a estar penando hasta que se le haga una ceremonia. Y bueno. Entonces, así como te lo comento, en eso estamos hablando de personas serias que incluso sus ideas pues trascendieron hasta la actualidad. Y ven,
A lo largo de la historia han existido un sinfín de leyendas fantasmales. Algunas fueron plasmadas ya sea en la literatura y se han hecho tantos que aún en nuestros días, cuando se retoman para el cine, cosechan un gran éxito. Por ejemplo, las películas estas de, ¿cómo se llama este? De eventos paranormales, efecto paranormal, creo que ya van para la séptima, octava película. Hasta hicieron una versión en Corea, no sé si es buena, la verdad ya no las he visto desde la primera, pero... La novia del cadáver, ¿sí se llama así? Sí. Bueno, la novia del cadáver es una leyenda rusa como del siglo XIX, y ahora que Disney o Tim Burton hizo la película de esa historia, pues sí fue muy exitosa, muy taquillera. Exactamente, y por ejemplo, el medievo, en la Edad Media, la creencia en fantasmas siguió siendo persistente, y no fue hasta la Ilustración que empezó a decaer. Sin embargo, en el siglo XIX, con las famosas sesiones y en las historias sobre casas encantadas, muy comunes en Inglaterra, el fenómeno sufrió un repunte en el siglo XX. La parapsicología tomó el relevo y continuó con las pesquisas. Por otro lado, el cine, las leyendas urbanas se han encargado de mantener la creencia de fantasmas más vivas que nunca. Aquí hago un paréntesis porque vamos a hacer que, por ejemplo, ahorita con la televisión hay muchos programas, muchas series que hablan de esta situación, ¿no? De fantasmas o de apariciones, ¿no? El famoso programa de Lo que la gente cuenta, ahí, ¿no? O sea, existe ya un repunte, aunque pues tuvimos casi 100 años después de la Ilustración, sigue apareciendo estas historias. A las personas nos gusta el terror. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, en cuestión de los avistamientos y las psicofonías, se han popularizado a través de cámaras de video, grabadoras y otros soportes. Entonces, aquí la tecnología ya empezó a ser algo más aparte de nuestra psicosis. O sea, ya hay cuestiones de audios, videos, que si bien hay mucha falsificación, no todo es fácil. ¿Querías decir algo? Las redes sociales, por ejemplo el TikTok, también hay muchos que pues ponen contenido de terror y según han grabado como un fantasma y... Efectivamente, hay otra teoría que por ejemplo dice que cuando se mueven las cosas es que realmente se han cargado de energía y por eso de repente se mueven. En el caso por ejemplo de los almacenes, ¿no? Que se escuchan ruidos, pueden ser las ratas o bien se tiene la idea de como es cartón, se guarda el sonido, entonces llega un momento que de repente se activa y vuelve a salir ese sonido. Pero eso son como que la leyenda urbana de que por qué se guarda el sonido. Uh-huh. No sé si quieres agregar algo más en esta parte que viene, en este siguiente bloque, que sí es el tercero. Claro, claro que sí. Bueno, Edimburgo, bueno, hablando de ciudades que ya están cargadas como de una gran fama a nivel mundial de ser lugares muy encantados, como mencionabas hace rato tú en Inglaterra, que es como un país muy embrujado. Cerca de Inglaterra pues tenemos a Escocia y su ciudad importante y más vieja es Edimburgo, y este ejemplo sitúa a esta ciudad como una de las más encantadas de toda la isla británica. Aunque bueno, Londres tampoco le va se va a menospreciar, también tiene muchos castillos, mucha historia. Por ejemplo, la Torre de Londres es el lugar más encantado del mundo. Y otras ciudades interesantes, de hecho pueden buscarlo en internet, ustedes googleen Edimburgo, fantasmas de Londres, Edimburgo y fantasmas en Praga o Toledo en España, y son lugares que se precian de estar repletos de fantasmas y tener pueblos en donde se afirman ser centro de sucesos paranormales y que cada vez son más numerosos los testimonios. Ahora, los fantasmas se han convertido en un artículo de lujo y hasta en una cuestión de orgullo nacional. ¿A qué me refiero? Bueno, los castillos, las iglesias, los hoteles, que ya tienen una fama particular de estar embrujados, pues se valorizan mucho más. Es, por ejemplo, pasar una noche o ir a uno de estos lugares, pues ya se hacen hasta tours para visitar ciertos lugares o que fueron escenarios de eventos o sucesos trágicos y que ya guardan una energía residual que se ha testimoniado como encuentros con fantasmas. Efectivamente, por ejemplo, empezamos con Japón, cuna de tradiciones ancestrales, ¿no? La tierra del sol naciente. Aquí existen muchas clases diferentes de espíritus, entes o como lo quieres conocer, pero intentaré centrarme solo en aquellos que en algún momento fueron humanos, los famosos yokai. No, los yokai no son humanos, los yokai son criaturas. Los que son humanos son los yurei. Bueno, tienes razón. Esos no entrarán en esta categoría, pero se tratan de criaturas mitológicas muy variadas que no son fantasmales.
En sí, los japoneses consideran que cuando alguien muere, el alma se separa de su cuerpo físico y el estado mental al momento de la muerte. Es determinante el destino que se tendrá como espectro, cuya alma continúa vagando por la tierra mientras no encuentre la paz. Lo que vendría siendo como, por ejemplo, el judío errante, el alma eterna del purgatorio, que son almas que están deambulando y que piden que reces por ellos, ¿no? Ok. Bueno, te voy a hablar de lo que son los yurei. Adelante. En este caso, pues es algo muy corto, no es así como que voy a extenderme tanto. Suelen ser seres femeninos, o sea, aquí son mujeres. En sí, piensan en esta cultura que las mujeres sienten las emociones de forma más profunda que los hombres, lo que siempre ha pasado, ¿no? Que son más sentimentales que uno, tal vez, y permanecen en el mundo de los vivos debido a su deseo de venganza, un amor muy profundo, odio o alguna cuenta pendiente. Y estas mismas intentan comunicarse con sus parientes cercanos, pero en ocasiones su presencia no es fácil de detectar. Estos seres, los yurei, saben que están muertos y hace tiempo que se acostumbraron a esta situación. O sea, ellos sí reconocen que están muertos y que pues ya es como algo no muy normal para ellos. O sea, no es como que voy a ver de solucionarlo, así por lo que dan a entenderlo. Exactamente, hay una resignación. Dentro de la cultura popular encontramos al ente de la película El Aro, ¿no? La Ju-on o Ju-on, como depende de la traducción o como lo veas, de la maldición. Una gran película, versión pues japonesa, no me gustó tanto la americana, pero sí se apegaron a una historia real. Bueno, lo cierto es de que los yurei no se limitan solo a entes femeninos. Estamos también como, pues por el cine, como lo mencionas, a ver como entes femeninos que están cargando como una pena y se están aferrando a la vida a pesar de que están muertos. Pero como bien te digo, los yurei no solo son femeninos. En esta categoría están todos los fantasmas, todos los espíritus de personas que se fallecieron, que se encuentran vagando por el mundo debido a la forma en la que esta persona murió y la falta de una ceremonia, de un entierro o del cumplimiento de un determinado ritual. E incluso los que se suicidaron se terminan volviendo yureis. Bueno, entonces estaremos hablando que hay muchos yureis ahí en Japón, sobre todo porque lo que es Japón, Corea y todos esos países asiáticos tienen esa tendencia a suicidarse exagerado. Entonces estaríamos hablando que hay infestación. ¿De fantasmas? Bueno. Y entonces yo más bien no diría que Inglaterra sería el país más embrujado, en todo caso sería Japón. Japón. Por densidad de personas, tamaño, sería el país más embrujado, ¿no? Y sobre todo por la situación de los suicidios. Buen planteamiento, ¿Nos puedes hablar de algunos otros tipos de yurei? Porque pues hay varios tipos de yureis. Bueno, sí, efectivamente, de hecho, aunque hay muy poca información en internet, la mayoría de la información está en japonés. Hicimos un trabajo de investigación, tratamos de traducirlo lo mejor que se pudiera. Y bueno, vamos a hablar del Shiryo, o Shiryo. Esta traducción es el alma de una persona que acaba de morir y que aún no ha aceptado su propia muerte. Tienen varios comportamientos, pues se le consideran espíritus vengativos que poseen humanos, como lo que es el Dibuk, y realizan un tipo de maldición conocida en Japón como Tatari. Pero además de poseer humanos y hacerlos sufrir, hay también historias en las que persiguen a los que se suicidaron y merodean por el lugar donde murieron. Se aparecen a las personas cercanas y las saludan y tratan de matar a las personas cercanas para llevarlas al otro mundo. En el Toño Monogatari, este es un registro de leyendas populares y hay una historia en la que un hombre murió y luego su Shiryo apareció ante su hija y trató de llevársela. La niña se asustó y pudo conseguir que vinieran familiares y amigos, pero incluso entonces el Shiryo del padre pareció intentar llevársela. Después de un mes finalmente dejó de aparecer. Eso es interesante, porque aquí es la familia cercana la que sí pudo tener contacto y estamos hablando de un grupo pues numeroso que sí tuvo contacto con este ser. Nuevamente vemos que algo se repite, que es una aparición con muchas personas, pero que solamente se aparece una vez. O sea, no es así como que, la vi un día, la vi otra, o sea, no es solo caso. Pues sí tienes razón. Ahora, vamos con un ser muy importante. Creo que hasta también igualmente le han hecho películas en japonés. Creo que no están traducidas al español, pero se los comento. Es el Goryo o Goryo. Yurei vengativo de origen aristocrático. Aquí hablamos de un fantasma noble, de alta alcurnia. Fantasma que por alguna razón, justificada o no, buscan la desgracia o la muerte de una persona viva, al igual que ocurría con el mundo griego. Si no habían recibido un entrenamiento conforme a la tradición, podían llegar a maldecir a los descendientes de sus parientes similares, y estos serían los onryo o onjo, que proceden del purgatorio. Los ubume, mujeres que fallecieron durante el parto,
y los Funayurei, marineros fallecidos, y los espíritus de los niños, que por lo general son traviesos pero no dañinos. Aquí hago un paréntesis porque esto que yo te estoy hablando también aparece dentro de lo que es la mitología, la idiosincrasia maya y de los aztecas, incluso de los purépechas. Es muy parecido a lo que aquí comentan con sus seres fantasmales. Okay. O sea, que depende de la muerte que tuvieron. Las que dieron a luz mueren de una forma, entran a un lado del mundo. Los niños que mueren, exactamente. Ahora, el aspecto de este tipo de aspecto es muy variado, pero se considera que son invisibles excepto a la luz de la luna y están teñidos de una aura de color rojo, sangre o verde enfermizo. El onryo, en las creencias de la literatura tradicionales japonesas, este ser significa espíritu vengativo, pues se cree que es capaz de causar daño en el mundo de los vivos, hiriendo o matando enemigos o incluso provocando desastres naturales para exigir venganza, para reorientar los males que recibió mientras vivía, luego quitarles el espíritu de sus cuerpos moribundos. Inclusive hay registros de posesión por parte del espíritu onryo, que su influencia afecta a la salud, como era igualmente en el dibujo judío, ¿no? Igualmente dentro del Tíbet también tienen la misma idiosincrasia de que estos seres afectan la salud de una persona. Incluso en la Edad Media, que es lo que se creía, de que una persona estaba muy enferma porque había llegado un espíritu. El término se supone un poco con Goryeo, excepto que en el culto Goryeo el fantasma que actúa no siempre es necesariamente un espíritu airado o que sea muy iracundo. Ok, bueno, otras creencias populares pues son las leyendas de Europa y centrémonos en un país que es Alemania. En Alemania, al igual que en otros países de Europa, no se queda atrás en cuanto al tema de leyendas. Ahí encontramos a seres como gnomos, enanos, ondinas, hombres lobo, brujas y gigantes, que son seres muy, pero muy que aparecen mucho en la cultura europea en general, pero Alemania ha tenido también una historia de literatura importante que los ha puesto en la cultura popular de una forma más romántica. Estos seres, podemos encontrar también historias sobre fantasmas, sobre todo en sus castillos, donde abundan las apariciones de caballeros medievales, de condesas fallecidas, y en sus bosques todavía se escuchan los gritos de sacerdotes paganos asesinados por Carlomagno. Sí, efectivamente, estas historias tienen que ver mucho con el contexto histórico. Y bueno, por ejemplo, ¿no? Los hermanos Grimm, que recogieron muchas de las grandes historias de la Alemania y que aparecen en su libro de leyendas alemanas. No sé si quisieras agregar algo más o alguna historia de... Claro, hay una historia de los hermanos Grimm que a mí me gustaría relatarles. Está muy cortita y se llama La Cena de los Fantasmas. La Cena de los Fantasmas ocurre en 1660. El rey Federico III de Dinamarca acude con su corte a Flensburg con motivo de una reunión importante. Un caballero que también estaba invitado por motivos que se desconocen llegó demasiado tarde y cuando llegó a la posada el dueño le dijo que solo le quedaba una habitación y que aunque era muy grande no le recomendaba pasar la noche ahí porque se veían y se oían cosas raras. El caballero se muestra valeroso y dice que le proporcionará un candil para verlo mejor y cualquier cosa que se presente pues él va a estar preparado. Cuando llega la medianoche empezó a escuchar ruidos raros, de modo que cogió el candil y se sentó junto a la mesa que había en la sala. Al cabo de un rato empezaron a bajar miembros del cuerpo por la chimenea, uno detrás de otro. Para entonces el caballero ya estaba temblando. Más que el candil, los miembros se recomponían solos y al cabo de un rato se reunieron para cenar. Un montón de fantasmas de alto standing, o sea, caballeros de alto rango, se sentaron a la mesa y ante la atónita mirada del caballero que se había retirado a una esquina de la sala prepararon el banquete con varias exquisitas comidas y en un santiamén. O sea, esto fue rápido que cocinaron y le ofrecieron tomar asiento. El que estaba tan asustado que apenas podía moverse le suplicó a Dios que lo librara de todo mal y uno de aquellos caballeros fantasmales le ofreció una copa de plata. Él la cogió y todavía estaba en estado de shock, estaba impactado por lo que estaba viendo y se quedó ahí de pie mientras los nobles comían, así que como iban llegando desaparecieron.
dejando sobre la mesa una vajilla de plata. Viene lo interesante. El caballero creyó que era un regalo y tuvo una fuerte discusión con el posadero. El asunto llegó a oídos del rey, que falló en favor del caballero, y en cuanto a la vajilla, nunca se supo cómo llegó allí ni de dónde procedía, pues carecía hasta de la marca del fabricante, como era costumbre. Esto efectivamente es un relato clásico que forma parte de las leyendas antiguas de esta región de Europa. Y sobre todo en Alemania existen un sinfín de lugares abandonados y encantados, fantasmas famosos, historias extrañas sin resolver y leyendas urbanas. Incluso gran parte de la fama de la literatura alemana se debe a sus leyendas de terror. Estas historias se caracterizan por su antigüedad y por ser simplemente espeluznantes. Sin importar la veracidad de las historias, a continuación conocerás algunos de los fantasmas alemanes y leyendas urbanas perfectas para terminar este podcast semanal, un especial que les hicimos a ustedes. Entonces pues vamos con la última parte. Los invito a suscribirse aquí a Twitch, a que nos sigan en nuestras redes sociales. En YouTube estamos como Secretos de Ultratumba, como les repito, aquí en Twitch somos Terror, Miedo, Ultratumba, y en Facebook también somos Secretos de Ultratumba. Síganos en todas nuestras redes sociales. Igualmente, les comentamos, ingresen a Blogger o incluso a Metroflog, también subimos información, imágenes que pues, les pueden agregar, bueno, gustar y descargar si les interesa. En nuestro Blogger pues tenemos más historias, tenemos más conspiraciones, cosas que tal vez no podemos poner dentro de este podcast porque si no nos lo censurarían, pero están dentro del Blogger. Claro, vayan al Blogger y bueno, vamos a continuar, ya es la última parte del podcast. De nuevo les reitero, espero que se le estén pasando muy bien y vamos con este top. Entonces, el primer ser de la cultura, de las leyendas urbanas alemanas, se llama la mujer blanca de Burberg. Aquí en la pantalla, como podemos ver, hay un fantasma, un espectro de esta dama blanca. La primera leyenda es originaria en Gerden, una ciudad muy cerca de Hannover. En aquel lugar vivía una hermosa princesa. Su belleza despertó la envidia de una bruja malvada que terminó maldiciéndola para que su castillo junto con todos sus habitantes se hundieran. Hoy se puede ver los restos de la muralla justo en Gerderberg, la montaña de Gerden. Interesante historia. Bueno, igualmente ahí en lo que es Bremen, como los chocolates, el fantasma de Rathskeller, ¿no? O Rathskeller, como lo pronuncian algunos. La verdad es que un carpintero llamado Barthold celebró el año nuevo en el famoso restaurante Rathskeller de Bremen, y su celebración llegó a tal punto que perdió todo su dinero jugando y el pobre terminó perdido en alcohol. Se dice que la muerte llegó al tal Rathskeller de Bremen y con ella trajo un helado viento y mucha lluvia. La flaca desafió a Bartol en un juego de dados apostando su vida. Al día siguiente su cuerpo fue encontrado en un agujero en el sótano y los testigos llenos de miedo no se atrevieron a recoger su cuerpo de este señor, del hoyo negro. Se dice que en la víspera de Año Nuevo, entre las 12 y la 1 de la madrugada, el espíritu de Bartol golpea la pared en aquel lugar y si te atreves tú mismo puedes comprobarlo, pues el famoso restaurante aún sigue abriendo sus puertas. Para agregar, Rathskeller en Alemania se le conoce bajo este nombre a los restaurantes o fondas. En ellos se ofrece comida casera y cerveza, algunos quedaban en la parte inferior en algún edificio o construcción de sótano, que sería más bien como la traducción al español como taberna. Es una taberna, pero Ajá, taberna o sea, como típica de Alemania. Ajá, ¿no? o sea, Rathskeller sería la traducción a taberna. La taberna. Ok. Vamos con la siguiente historia, que son los resucitados de la isla fantasmal de Salt. Esta historia de terror, vamos a poner la imagen. Bueno, esta historia de terror tiene como escenario la isla de Salt y Amrum. La leyenda cuenta que cuando un marinero muere en el mar, regresa como Gonder para dar la noticia de su fallecimiento. El Gonder sale del mar con la ropa que vestía al morir y visita la casa de sus familiares. Apaga las luces y se acuesta sobre las cobijas del familiar dormido para dejar un rastro de agua salada. De esta forma anuncia su muerte o simplemente quiere que su gente lo recuerde. Se dice incluso que se manifiesta a sus descendientes de segunda o tercera generación y que aquellos que han sido asesinados, maldecidos o se han quitado la vida también regresan como Gonder. Esta leyenda urbana fue llevada a la pantalla grande bajo el nombre de Gonger, Das Bus Nein.
en español como El mal viene del pasado. Es una bueno, el tráiler, yo lo vi, el tráiler está en YouTube, ahí si lo quieren buscar también pueden buscarlo en YouTube en español como Los resucitados de la isla Silt. Silt se escribe S-Y-L-T, por si les interesa, búsquenlo, y si encuentran la película, coméntenos. Igual si nos la recomiendan, la vemos. Ahora, voy a hablar yo de una historia muy famosa, de hecho hasta aquí en esta parte del mundo es conocida, lo que es el Bludnik, que engaña a los excursionistas. Incluso hay parecido con los campos de excursiones aquí en México. La siguiente leyenda es originaria de Lusacia, una región ubicada al este de Sajonia, sureste de Brandenburgo, parte del famoso bosque de Spreewald. Y se ubica ahí. Se dice que Bludnik se aparece en la noche a los excursionistas perdidos y promete ayudarlos a encontrar el camino de regreso a casa, pero los lleva por el camino equivocado, directo a los pantanos. Además, atrae a sus víctimas desde lejos con una luz. La versión científica asegura que este brillo en la oscuridad proviene en los hongos silvestres. ¿Real o no? Mejor no esperemos que sean valientes descubriendo los bosques alemanes de noche, por lo menos no en esta zona. Siguiente tema es el Rongenbund de Brandenburgo. No sé cómo se pronuncia, la verdad. Esta leyenda se contaba a los niños que vivían en las afueras para que no se acercaran a los campos de cereal. Se les decía que tuvieran mucho cuidado con el Rongenbund, el demonio de los cereales, ya que le gustaba atraer a los niños a las profundidades del campo y nunca más regresaban. Este demonio se alimenta del grano y arranca las mazorcas verdes. Si se enoja con el granero, secará sus campos. Este ser de los campos de cereal en Alemania es un ser que también se escucha en Polonia, ahí se le conoce el morco, y también tiene como cierta relación con lo que es el coco. Yo hace unos meses había hecho un video en YouTube, lo pueden buscar ahí, está como el coco, y hablamos de varios seres que tienen como similitud con este precisamente. Es muy... así es aterrador, aterrador en verdad. Así es. Bueno, yo creo que superando el terror de este ser está la mujer del mediodía. Otra protagonista maléfica del bosque de Spreewald es Die Marsgrafu, la mujer del mediodía. La leyenda o la historia popular dice que en estos días más calurosos de verano, justo al mediodía, la mujer se aparece en los campos. Ella mata a los campesinos cortándoles la cabeza, es decir, los cercena. La única forma de salvarse es hablarle del trabajo del campo hasta que la hora del mediodía termine y ella se pueda ir. Para reconocerla se deben buscar los pies de la mujer, y si ves que tiene pies de caballo, entonces estás frente a la mismísima Miss Grafsfru. De este ser quiero comentar que buscando imágenes para poner aquí en el podcast, encontré muchas que sí se ven muy aterradoras. Esta es como la más pintoresca, la más artística, pero hay unas imágenes que hacen artistas que de plano, si busquen a la mujer del mediodía en Google imágenes, y van a ver unas imágenes de terror que están espeluznantes. Y bueno, ya para terminar con este top, vamos a hablar de Berta la Salvaje. Bueno, aquí les puse la imagen de Allen Burroughs, que es una asesina serial, pero bueno, imagínense cómo era Berta la Salvaje. Una mujer mal peinada y malhumorada, llamada Berta, y que aparece en Saalfeld, una ciudad alemana en Turingia. Ella no reconoce la piedad y le corta el estómago a los niños que se quejan de la comida. Y bien amigos de Secretos de Ultratumba, de terror, miedo, ultratumba. Hemos llegado al final de esta transmisión. No me queda más que agradecerle a la audiencia su presencia. Para nosotros es un gusto que hayan llegado hasta esta parte del video, y pues no olviden que yo soy Lestat y me acompaña el documentado. Pues como siempre los invitamos a suscribirse al canal, no duden en darle me gusta, compartirlo con sus amigos, igualmente comentar si les gustó, si no les gustó, igualmente estamos abiertos a la crítica, y también no pierdan nuestras transmisiones que con gusto realizamos para todos ustedes. Todos los viernes después de las 9 de la noche un directo nuevo. Entonces apoyen este proyecto para amantes del terror, el miedo, la ultratumba y todos los enigmas paranormales de este universo que tiene para sorprendernos.